Iniciamos nuestra clase con los gases ideales, pues vamos a hacer un poco breve, no tanta teoría, sino más acción. Y los gases, pues es otro estado de la materia que fue descubierto por este científico, Jean-Baptiste Van Helmont, pero lo más importante es que se trata de aquella materia que tiene poca densidad y por lo tanto puede extenderse de manera indefinida. Bueno, otro aspecto importante es que es un estado de la materia en las cuales las moléculas se encuentran aisladas y no son atraídas unas por otras y se desplazan en el vacío a gran velocidad. Bueno, aquí están otras propiedades. Sus moléculas no entran en contacto unas con otras, no posee densidad o volumen definido, se expande hasta ocupar por completo el recipiente en el que está contenido. La cantidad de su volumen definido a una presión y en una temperatura determinada pueden comprimirse fácilmente. Muy bien, algo importante, mis estimados alumnos, es que la ecuación de los gases ideales es de que el pavo es igual al ratón. O sea, que si aplico la matemática, se cancelan la A del pavo y la A del ratón y la O del ratón con el O del pavo. Y me queda que PB es igual a NRT. Entonces, las unidades de medidas están definidas por la constante de los gases ideales. Por ejemplo, el dato que tengo como 8.314 Joule mol Kelvin es para trabajar en sistema internacional. La presión se expresa en pascal, el volumen en metros cúbicos, la N es el número de moles, la T es la temperatura, que está en Kelvin, y toma un valor constante de 8.314 Joule mol Kelvin. Eso es el sistema internacional. También, normalmente, cuando estemos en el tema de ósmosis, mis estimados alumnos, tenemos que tengo este valor de 0.08206 atmósferas litros mol Kelvin. Las atmósferas es para expresar la presión, los litros el volumen, y la R, pues se usa esta, y la temperatura siempre es en grados absolutos. Eso es lo más importante. Entonces, la constante R depende de lo que queramos trabajar. Entonces, empezamos con cada elemento. La N es el número de moles y es la división de la masa presente dividido la masa atómica o UMA. La UMA es la que tienen ustedes en la tabla periódica y se expresa en gramos mol. Y la masa presente va a estar en gramos. Gramos dividido gramos mol, pues le va a dar el número de moles. ¿Qué más? Pues una cosa importante de los gases ideales es tener presente el concepto de la masa atómica, que usted muy bien lo maneja en el curso de química. Lo que sí es cierto, mis estimados alumnos, es de que la masa atómica es diatómico. Diatómico, que tenga dos moléculas, o sea, ciertos gases los gases son diatómicos. Por ejemplo, el oxígeno en la tabla periódica le aparece 8 gramos mol, pero como es diatómico, usted lo asume como 16, estoy equivocado, 32 sería. Perdón, me equivoqué, pero bueno, pero lo importante es que usted tenga presente es que estos elementos son diatómicos, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el cloro y el flúor, para que lo tenga presente, ¿ok? La presión, pues, solo puede trabajar grados absolutos, o sea, en Kelvin, por favor. Bueno. Y aquí hay unas propiedades de la temperatura, para que lo tome en cuenta, así fácilmente. Y la presión, ojo, una cosa importante acá. Cuando estamos trabajando los gases, mis estimados alumnos, la presión que vamos a trabajar en este tema es la absoluta. O sea, si en un problema me redactan que un gas a presión 80 pascales y no me dicen ni el nombre ni el apellido, la debo de asumir como absoluta. Pero, por ejemplo, me mencionan una presión manométrica de 100 pascales, como es manométrica, usted tiene que trabajar solo con presiones absolutas. Le tocaría sumarle la presión atmosférica, que es, en el sistema internacional es 1013 por 10 a la 5 pascal, para que lo tenga presente, mis estimados alumnos. ¿Ok? ¿Todo bien, mis estimados?
alumnos, un poquito quórum. Sé que vine tarde, pero fue por el Ix, hombre. Pero aquí estoy, aquí estamos sacando la tarea, más de algo se aprende. Bueno, aquí está otra propiedad de los gases respecto a la presión. Y acá otra vez hablamos de PBN es igual a RT. Entonces la presión, repasemos, es absoluta. El volumen es en metros cúbicos en sistema internacional y en el otro sistema es en litros. La N es el número de moles, la R es un valor constante y la T es en Kelvin. Muy bien, muchachones. Entonces, hay otra ecuación que vamos a tener en cuenta que es la ecuación de estado. Vamos a ver dónde la tengo. Ecuación de estado. Aquí está. Pero para hacer la ecuación de estado, mis estimados alumnos, también tenemos que aprendernos esta terminología que nos va a servir en este tema y nos va a servir para el tema de la primera ley de la termodinámica. Voy a tener un proceso isotérmico que va a ser a temperatura constante, o proceso isobárico que va a ser a presión constante, o proceso isocórico o isométrico a volumen constante, mis estimados alumnos. La ecuación de estado es una igualdad, ustedes, pero la N y la R son constantes y se cancelan. Y debemos de respetar que el inicio es P1, B1 sobre T1 igualado a P2, B2, T2. El índice sub 1 significa las condiciones iniciales del gas. Y lo otro que tengo como índice 2 son las condiciones finales, mis estimados alumnos. Y bueno, pues aquí está un estado de inicio. Como quien dice, les van a decir al inicio un gas está en ciertas condiciones. Y luego sí fue ciertos cambios, que fue lo que hace un momento les platiqué de estos procesos. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, si hablamos de isotérmico, cuando tengamos la ecuación esta, isotérmico, pues la temperatura de inicio y la temperatura después va a ser la misma, entonces se van a poder cancelar. En el isométrico, pues se van a cancelar los volúmenes. Y cuando me hablan de presión isobáricos, pues las presiones van a tener un mismo valor al final como al inicio. De eso se trata esto, mis estimados alumnos. Entonces, también habla de un gas en condiciones normales o a presión o en una forma estándar. Tenemos que asumir que el número de moles es 1, la presión es 1 atmósfera, la temperatura a 0 grados centígrados o 273 Kelvin, pero ojo, cuidado, solo podemos trabajar en Kelvin. Y el volumen puede ser 1 metro cúbico o 1000 litros. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, de ahí viene la ley de los gases ideales, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles. Y todas esas leyes se basan en la ecuación de estado. Por ejemplo, en la ecuación de estado, pues presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Si nos vamos a la ley de Boyle, desapareció las temperaturas, quiere decir que es un proceso isotérmico y por eso la ley de Boyle se comporta como P1, B1 igual a P2, B2. La ley de Charles, mire, se le desapareció P1 y P2 porque tienen presión constante y por eso es que usamos la ley de Charles de esta manera. Y en la ley de Gay-Lussac, pues no aparece el volumen porque es un volumen constante, ¿sí? Entonces, Boyle, temperatura constante, Charles, presión constante y Gay-Lussac, volumen constante. Y por eso es que desaparecieron en las igualdades de la ecuación de estado. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, no vamos a dar tanta teoría, sino nos vamos a ir a este problemita. Por favor, vayamos apuntando que me preguntan el número de moles de aire. Esa es la incógnita, la N, que hay en un balón de baloncesto inflado. Un balón de baloncesto tiene el comportamiento de una esfera, ¿sí? Entonces, hay un balón de baloncesto inflado. El volumen de una esfera, mis estimados alumnos, es 4/3 de pi r cubo, ¿sí?
Entonces, hablan de un balón de baloncesto y hablan que la presión del balón es 171 kPa. ¿Se recuerdan ustedes cuando les dije si no me daban el nombre del apellido de la presión, qué tipo de presión era? ¿Se recuerdan, mis estimados alumnos? Absoluta, muy bien. Y dice kPa, K es kilo 10 a la 3. Y la temperatura es 293 Kelvin y el diámetro es 30 centímetros. Recordemos que el radio es lo que necesito para poder aplicar esta ecuación de volumen, 4/3 de pi r cubo. Entonces el diámetro es partido 2 es el radio. 30 centímetros dividido 2 es 15 centímetros, pasado a metros es 0.15. Estimadísimos alumnos, por favor, la presión la conozco. El volumen lo tengo que encontrar. La R voy a usar el sistema internacional, puedo usar el 8.31 Joule mol Kelvin y la temperatura en Kelvin. Entonces el número de moles, RT pasa a dividir a PB. Entonces, por favor, me encantaría que, no sé si llevas calculado el volumen, mi estimado Héctor. ¿Cuánto te dio, amigo? Muy bien, muchachón. Bueno, aquí están los datos ya. En kPa, 171.000 pascales, temperatura 293, el volumen 4/3 de pi r cubo. Aquí está el volumen. Y aquí está entonces el número de moles. Haciendo las sustituciones, me sale 0.983 moles. ¿Ok, muchachones? Bueno, muy bien, muchachones. Entonces, vamos a otro problema. Ojo, vamos entonces que un gas ideal ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos a temperatura 20 grados centígrados, presión manométrica 100 pascales y me vuelven a preguntar el número de moles. Y otra vez volvemos a que PV es, el número de moles es presión por volumen dividido R por P. Ok, entonces vamos, la presión manométrica, PV. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a la presión, mis estimados? La atmosférica en pascales es 1013 por 10 a las 5 pascales. Esa sería tu presión absoluta. Otro clavito que les da es el volumen en centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, 100 centímetros al cubo, pensémoslo lineal, 100 centímetros un metro, pero cada uno de ellos va a estar elevado al cubo. Entonces va a ser 100 por 100 por 100. Sería 1.000.000, ¿verdad? 1.000.000 de centímetros cúbicos es un metro cúbico. Y la temperatura le sumo 273. Entonces, por favor, mis estimados alumnos, vayan ustedes practicando. Ya que se está grabando esta clasecita, pues ustedes despacio. Ahorita vamos a tener la solución aquí con los estimados. Y por aquí estaríamos entonces. Vayamos chequeando que el volumen pasado a metros cúbicos es 1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La temperatura le sumé 273 a los 20 grados centígrados. A la presión manométrica le sumé la presión atmosférica, es este valor. Y el número de moles sería PB, presión, 101.400 por volumen 1 por 10 a la menos 4 dividido R, 8.314 y T 293. Recuerde que estábamos trabajando sistema internacional. La constante de los gases R va a depender cómo queremos trabajar los ejercicios. ¿Ok? No sé si podemos chequear, mi estimadísimo y estimadísimos alumnos.
Muy bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio y esto se trata de una aplicación de ecuación de estado. Entonces, un gas ideal pasa por un proceso y aumenta el quíntuple su temperatura y el doble su presión. Señores, lo primero que usted tiene que tener presente es que en las condiciones 1 se mantienen siempre y luego dice, pasa por un proceso. ¿Y qué aumentó? Su temperatura. ¿Cuántas veces? O sea que quiere decir que la temperatura 2 es 5 veces la temperatura 1 y la presión 2 es igual 2 veces la presión 1. Entonces, no sé cuánto te dio, mi estimadísimo. El volumen no se toca. Y puedes cancelar, como vas a tener que la presión 2 está en función de las condiciones iniciales, porque T2 se convierte en 5 veces T1 y la presión 2 se convierte en 2 veces P1 y el B2 no se toca. Entonces te va a quedar algo así, mira. Lo logro cancelar, mira. Entonces, depende, dijo Pepito. Si querés en función de B1, es 0.4 B2 y si querés B2 es 5 medios de B1, pero normalmente puede quedar en función, te puede quedar la igualdad, así como queda. ¿Sí? ¿Se animan a hacer otro? Va, démosle otro pues. Va, otra vez, mira. Aquí te dice un gas, aquí dice, un gas ideal pasa por un proceso y aumenta el doble su temperatura y presión. Va, entonces solo te preguntan cuál de todas estas es la respuesta correcta para ti. Eso es lo que preguntan ahí mis estimados alumnos. Según yo cumple la primera, pero hay que chequearla, ¿verdad? Esa es correctamente. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la ecuación de los gases ideales. Entonces, la P1, o sea, la P2 se convierte en 2 veces P1 porque dice aumenta el doble, 2 veces la presión y la temperatura. Quiere decir que P2 es 2 veces P1 y la temperatura es 2 veces P1. Entonces se cancela la presión y la temperatura y 2 partido 2, entonces cumple con esta igualdad, que volumen 1 es igual a volumen 2. ¿Estamos? Bueno, viene un problemita algo complicadito, pero le vamos a tratar de poner atención y hacer nuestro mejor esfuerzo para que los muchachones aprendan. Es otra aplicación de ecuación de estado, pero leamos el problema. Un su dibujito no les caería mal. Dice, en un lago un pez emite una burbuja de 2 milímetros cúbicos. Volumen 2 milímetros cúbicos. Hay que hacer la conversión
a metros cúbicos, que es lo que tengo por acá. 2 milímetros al cubo. Lo pienso lineal. 1000 milímetros es 1 metro. Pero como está elevado al cubo, elevo al cubo a 1000 y al 1. Entonces, 1000 al cubo es 1000 por 1000 por 1000. Quiere decir un 1 y 9 ceros. Entonces, 2 dividido 10 a la 9. Por eso es que salió el volumen 10 a la menos 9. No sé si lo pueden chequear. Por favor, practíquelo para que... Entonces, en la parte, es como que dice, aquí dibujé un pescadito. Ese pescadito emitió un volumen 1. Las condiciones iniciales, un volumen 1 de 2 milímetros cúbicos a una profundidad de 15 metros. Quiere decir que yo tengo agüita y esa burbuja está hundida 15 metros. Y luego dice, preguntan, calcule el volumen de la burbuja cuando llega a la superficie. Como que dice afuera, en las condiciones 2 o en las condiciones finales, hay que calcular el volumen cuando sale a la intemperie, ¿sí? Pero dice, cuando llega a la superficie del lago, suponga que el proceso es isotérmico. ¿Y qué significa isotérmico, muchachones? Quiere decir que la temperatura 1 y temperatura 2 mantienen la temperatura igual. Y por eso es que yo vengo y coloco que la ecuación de estado P1B1 dividido T1 y B2 partido T2, la temperatura 1 y la temperatura 2 son las mismas, por lo tanto, se cancelan. Entonces, me quedó esta igualdad P1B1 igual a P2B2. Ahora, vengo y analizo. Recuerde que en el punto 1 hay una burbuja que está ciertamente hundida y está la intemperie. ¿Cuál sería la presión en el punto 1, mis estimadísimos alumnos? Esta es la presión manométrica. Correcto. En el punto 1 tengo una altura hundida. Y si tengo una altura, tengo presión manométrica. Pero no puedo trabajar los gases cuando tengo altura, no, lo tengo que convertir a presión absoluta. Entonces, ρGH más la presión atmosférica. Excelente. Y el volumen, vamos a ver, P1B1, entonces la presión 1 es esta, multiplicado por B1, que me dieron al inicio, que fue convertido 2 milímetros cúbicos como 2 por 10 a la menos 9 metros cúbicos. Y entonces, en el punto 2, como es toda la intemperie, ¿qué presión tengo ahí, muchachos? Solo la atmosférica. Muy bien. Quiere decir que la presión 2 es la atmosférica y necesito despejar el volumen 2. Y el volumen 2, mis estimados alumnos, va a ser la presión absoluta por volumen 1 dividido la presión atmosférica. Jovenazos, cuidado, va a venir usted. Como está dividiendo presión atmosférica y tengo presión atmosférica arriba con presión atmosférica abajo, ¿la voy a poder cancelar? ¿Será correcto eso, mis estimados alumnos? Algunos me van a decir que sí. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Por qué no? Ajá, es correcto. No. Ujú, correcto. Esa es la verdadera razón. ¿Por qué se los digo en esta grabación, muchachos? Porque cometemos el error que presión manométrica más presión atmosférica, digo presión atmosférica. Como vemos una arriba y una abajo, no le echamos. Nos echamos el problema, muchis. Porque no es solo se puede hacer si solo si es un producto. Como son sumandos, no lo puedo hacer. Metiéndole datos entonces, mis estimados alumnos, ¿cuánto les dio? Pero recuerden que ese volumen que va a obtener usted acá va a ser en metros cúbicos. Y quieren la conversión en milímetros cúbicos. ¿Cuánto les dio, jovenazos? Vamos a ver, mi estimadísimo. Ahorita lo vamos a chequear. Uy, no, amiguito. Chequémoslo. Densidad por gravedad por la altura que era 15 metros, más la presión atmosférica 1013 por 10 a la 5.
¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos, jovencitos? Por volumen 1, dividido presión atmosférica. Entonces estos dos datos suman, lo multiplicamos por el volumen 1 y lo divido entre la presión. ¿Estamos? Como están metros cúbicos, 1 metro son 1000 milímetros y lo elevo al cubo ambos, entonces obtenemos esto. ¿Cuál fue tu posible error, amigo? Ok, excelente. Va. Todo bonito este problema, ¿va? Va. Algo les va a quedar a los patojones. Bueno, y para rematar, mi estimado, vamos al último. Acá hay una cosa. Dice, la presión de un gas a volumen constante, entonces los volúmenes se van a desaparecer, ¿verdad? Porque es isométrico. Es de 0.7 atmósferas a 100 grados centígrados. Hallar la temperatura cuando la presión es 0.04 atmósferas. Bueno, empezamos con nuestra ecuación de estado, cancelamos los volúmenes. Si nos damos cuenta, la presión, o sea, preguntan la temperatura final. Si nos damos cuenta, la presión 2 es 0.04 atmósferas y la presión 1 es 0.7 atmósferas multiplicado por la temperatura. La temperatura, hagámosle la conversión correspondiente a 100 grados, le sumo 273. Pero si usted se da cuenta, esas presiones yo le puedo sumar la atmosférica, pero si los divido entre el mismo, es como que yo podría dejar atmósferas arriba y atmósferas abajo. No sé si se entiende eso. No habría necesidad de hacer conversiones porque tengo atmósferas arriba y atmósferas abajo, se van a cancelar las atmósferas. Y si lo paso a pascales a ambos y a la hora de hacer la división, pues me da el mismo resultado. No sé si lo quieren comprobar, mi estimado Pecher. O sea que lo único que tendríamos que calcular ahí la temperatura 2, la temperatura 1 le sumo 273 y las presiones, pues como son atmósferas arriba y atmósferas abajo, se pueden cancelar. Y solo queda la temperatura en Kelvin. Uh-huh. Uh-huh. Correcto. No, no se puede. Ahí sí cambia. Tiene razón. Es correcto. Es correcto. Es cierto. Muy bien. Así es, mi estimado alumno. Reforzándolo el ingeniero Zavala, excelente. ¿Cuánto te dio? Sale esto.
Te sale esto en Kelvin, pero me preguntan la temperatura en grados centígrados, ¿no? Le resta 273. ¿Estamos? Excelente. Pues mira, pues, por lo menos avanzamos bastante. Entonces, ¿querés cortar la grabación, mi estimado?